Lo hemos dicho antes, Chile está en un proceso revolucionario. El gobierno de Gabriel Boric no es más que un eslabón en una cadena de ese proceso revolucionario. Cuando ocurre una revolución, y también lo hemos dicho, una élite gobernante es reemplazada por otra élite, porque lo que hay es una redistribución del poder. También hay una caída del sistema institucional, con un cambio de normas. Y eso es lo que ocurrió en Chile, donde se desfondó todo el entramado jurídico al caer la Constitución. Y siempre, cuando hay un proceso revolucionario, hay algo de violencia, por lo que la nueva élite es necesariamente consecuencia de ella. Es por eso que la actual élite no puede sino intentar amnistiar a los que participaron en hechos de violencia. La explicación de que se trata de recompensar a las personas que tuvieron prisiones preventivas exageradas es falsa, porque si no, no se intentaría favorecer a los que nunca estuvieron en prisión, en la cárcel. Los actuales gobernantes creen que esa violencia era ineludible en el proceso que los catapultó al poder. Un proceso revolucionario, y esto hay que entenderlo, es también refundar el Estado. Por eso no cabe sino sentir sorpresa ante los que con horror alegan sobre las pretensiones refundacionales, están tratando de refundarlo todo, porque justamente de eso se trata. En esta labor de refundación participan tanto el actual gobierno como la Convención Constitucional. De hecho, también lo hemos dicho hace rato, el programa de gobierno y el texto constitucional se superponen. George Jackson ha dicho al menos sobre esto dos cosas: que no hay programa de gobierno sin la nueva Constitución y que ninguna de las normas que ya están aprobadas por los 2/3, o sea, que van a estar en el texto constitucional, le incomodan, o sea, las aprueba. Dijimos que la revolución significa refundar el Estado. ¿Cómo se hace? Desde el punto de vista normativo, con la definición del Estado que consagra la Constitución. Todas las constituciones dan una definición del Estado. Y veamos cuál es la definición que se va a someter a plebiscito en nuestro país. ¿Qué dice? Y esto va a estar en el texto constitucional, está aprobado. Chile es un Estado regional, atención con esto, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas. Otra norma aprobada. El Estado es territorialmente, se divide en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Las autonomías territoriales tienen competencias necesarias para gobernarse. Las regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. Los pueblos y naciones preexistentes, aquellos que estaban antes de la llegada de los españoles, preexistentes al Estado, deberán ser consultados y otorgar su consentimiento en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. O sea, plurinacionalidad y autogobierno indígena. No solo eso, sino también en el sistema de justicia, con 2 sistemas de justicia paralela, incluyendo a la Corte Suprema, porque va a haber una sala especial con una conformación especial para esas causas indígenas. También habrá escaños reservados, también en la Corte Suprema, también en el Congreso y en numerosos órganos centrales. Este es solo un aspecto de la revolución. El presidente Gabriel Boric dijo que uno de sus referentes es Álvaro García Linera, el boliviano. Yo aconsejo, si alguien está interesado en la actualidad chilena, leer a este autor y político boliviano. Es García Linera quien ha desarrollado la idea de plurinacionalidad. Fundada en el marxismo, porque así lo dice, pretende superar ese marxismo clásico para sustentar la sublevación indígena, una cruzada emancipadora, una especie de prueba viviente de lo antineoliberal, de la conexión entre la naturaleza y la conexión además con la crisis climática. Un comunitarismo, o sea, un nuevo socialismo, donde conceptos como eurocomunismo o socialdemocracia, según ellos, están absolutamente
fuera de juego. Y es lo que ha pasado en la política chilena. Ya no basta con que se diga que el Estado es pluricultural, porque la pluriculturalidad no da poder. Es la idea de plurinacionalidad y solo ella la que permite crear entonces un nuevo Estado. García Linera habla de constituir una hegemonía política, intelectual y moral desde el Estado. Y no habla de eliminar el mundo privado. Lo que ocurre es que ese mundo privado deberá someterse a todo esto. Dice García Linera, textual, en el Estado plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz de la construcción del Estado. Y se trata de reemplazar el Estado actual que llama, según él, Estado aparente. La plurinacionalidad tiene que ver con el socialismo de base, o mejor dicho, con la vida comunitaria. Es totalmente antiglobalización, antieconomías globalizadas. Su variante en el poder, y cuando interviene la nueva élite, es el asambleísmo. El Ministerio Público, por ejemplo, ya no lo dirigirá, y así se aprobó en la Constitución, un fiscal nacional, sino una asamblea de 7 funcionarios elegidos por otra asamblea. Esto, resulta obvio, tiene 2 connotaciones que saltan a la vista. La primera es que al reconocer varias naciones en un mismo Estado unitario, habrá una tensión permanente. Porque ¿qué es una nación? Una nación es un grupo de personas que viviendo en un territorio tienen una historia común, se reconocen en esa historia, lo que produce una identidad que los une y lo más importante, desean tener un futuro común, un futuro juntos. Un futuro no con otras naciones, un futuro entre ellos. Y como en Chile se está reconociendo a los distintos pueblos indígenas como naciones, podrían caminar hacia la independencia. Porque si ya tendrán territorios, si ya tendrán autogobierno, la independencia está a solo un paso. Además, esto forma parte del derecho internacional, porque está lo que se llama la autodeterminación de los pueblos. Lo que decimos, ¿usted cree que es una exageración? Veamos. Ya existen tierras liberadas. O sea, en nuestro país, 800 y tantos policías no pueden entrar a esas tierras liberadas, ni hombres con vehículos blindados, ni una ministra del Interior de izquierda y que habla de Wallmapu pueden entrar. Tampoco el subsecretario del Interior, diputado por años en la zona, no pudo entrar a Cañete hace algunos días. Chile podría deshilacharse irremediablemente. Pero la segunda connotación es que las autoridades de gobierno, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Sisquia Siches, otros, ya no hablan de región de la Araucanía, hablan de Wallmapu. Y el Wallmapu para los mapuches es una ancha franja territorial que va desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico, comprendiendo, por ejemplo, no solamente el Wallmapu mapuche, que se ha ido extendiendo, toda la región de la Araucanía, la provincia de Arauco, el sur del Biobío, digámoslo así, sino que también las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, incluso parte de Buenos Aires, Córdoba, San Luis. En Argentina, ni el justicialismo, ni la cámpora, ni los piqueteros, ni los sindicalistas, digamos, de Moyano, ni la derecha de Macri, ni los radicales, nadie quiere escuchar ni de hablar de cosmovisión mapuche, ni de Wallmapu, nadie en Argentina. Sisquia Siches, inexperta ella, dada a impulsos primarios, debió dar explicaciones a los argentinos por hablar de Wallmapu. Para más remate, Gabriel Boric mandó de embajadora a Buenos Aires a Bárbara Figueroa, que de diplomática tiene poco y que es ferviente adherente al Wallmapu. Anda perdida la Cancillería chilena pensando que una sindicalista nuestra haría buenas migas con el gobierno argentino y sus sindicalistas, cuando una cosa que quiere el justicialismo, no quiere el justicialismo y lo ha combatido siempre, es el comunismo. Siempre fueron adversarios y siempre vencieron al comunismo. Mandar a una persona que le gusta el Wallmapu, que es comunista cuando es en Argentina eso con el justicialismo, es vinagre con aceite, es torpe, es una torpeza del gobierno chileno. Bueno, pero ya hablaremos de eso. La plurinacionalidad
también tiene efecto en el norte de nuestro país. Lo cuenta quien ha analizado con su habitual lucidez, José Rodríguez Elizondo. José Rodríguez Elizondo hace meses contó que Evo Morales organizó una reunión en el Cusco para configurar una instancia plurinacional que, escuche bien, que trascendería los estados en base a los pueblos originarios de Perú, Bolivia y Ecuador. Se llama RUNASUR. Y esto fue público, los más destacados internacionalistas peruanos, Alan Wagner, José Antonio García Belaúnde, Ricardo Luna, reaccionaron de inmediato y acusaron a Evo Morales, cuyo mentor es, de nuevo, Álvaro García Linera, de querer fundar en el Cusco una América plurinacional, con pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder. Su objetivo político sería desmembrar el Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al mar conforme a una nación aymara. O sea, RUNASUR es un proyecto, de nuevo, plurinacional, antagónico con la soberanía e independencia de 3 países. Y de esa manera Chile ya no limitaría con Perú. Volvamos a la política interna, porque lo que quiero decir es que el concepto de plurinacionalidad tiene consecuencias nacionales, pero también internacionales. Volvamos a la política interna. En Chile ya no se habla de hombre nuevo, de lucha de clases y todo eso que tiene olor a los viejos combates de la izquierda que fracasó en el siglo XX bajo la égida de la Unión Soviética, del leninismo, del marxismo leninista, o esa cosa cavernaria como experimento social que a estas alturas es Cuba. La dicotomía hoy es entre, ustedes lo habrán escuchado tantas veces, ¿no?, entre pueblo y élite, entre pueblo y los privilegiados. Ahora se habla en nombre del pueblo. El Podemos español, que es un referente del Frente Amplio chileno, lo que quiere es lograr una ruptura en que está la mayoría, nosotros, el pueblo, y ellos, la élite, autora de todas las tropelías, y presentar una solución, pero que sea una solución imaginable, alcanzable, acompañada de aglutinantes simbólicos. Cualquier similitud es solo coincidencia, pero esto también forma parte de la revolución. Los privilegiados, ¿quiénes son? A los que hay que combatir, morigerar, son todos los que poseen algo más de lo que posee el promedio. Da lo mismo como lo hayan obtenido, puede ser por herencia, pero también si es por el trabajo duro da lo mismo, tienen demasiado. Lo han dicho dirigentes, explícitamente lo han dicho dirigentes del Frente Amplio chileno, porque el trabajo duro es algo anticuado, es propio del pensamiento antiguo. El concepto de grieta, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, pueblo privilegiados, pueblo élite, este concepto de grieta tan usado en Argentina fue por primera vez utilizado públicamente por un dirigente político chileno, Giorgio Jackson, hace solo algunos días. En este escenario, los partidos políticos, usted comprenderá, quedan fuera de juego. Por eso, la lucha desatada en la Convención para que sean las organizaciones sociales, que antes se llamaban organizaciones de base, tengan iguales derechos que los partidos políticos para estar en el Congreso y para de ahí saltar a todas las demás instancias del poder. En realidad lo que esperan es dejar a los partidos políticos en la insignificancia para que sean esas organizaciones sociales, muchas profundamente indígenas, las que canalicen el poder. Y como su poder no responde a una persona un voto, porque esa es la democracia, se va a alterar profundamente la democracia que conocemos. Esto es lo que se llama, después de una revolución, la instauración de un régimen, donde cualquier alternativa, la derecha entre ellas, queda absolutamente fuera de juego. Álvaro García Linera dice en uno de sus libros, lo voy a citar textualmente, que el Estado es una máquina de poder político que concentra de manera legítima y efectiva el monopolio de ciertas decisiones. Eso es lo que dice Álvaro García Linera. Uno de los problemas teóricos, esto es muy interesante, uno de los problemas teóricos de la teoría del valor en el Capital de Marx es que esa teoría del valor tiene una concepción mecanicista y naufraga absolutamente cuando se trata de dar valor a una idea, a la creación. La teoría marxista del valor
en el sentido de que hay una expoliación de trabajadores y por lo tanto parte de eso queda en la élite, en los empresarios, etcétera. Bueno, pero ¿qué valor? Y por lo tanto de ahí comienza a establecerse un valor. Bueno, pero ¿qué valor tiene una idea? ¿Qué valor tiene una creación? Esa que depende del destello de una mente más que de la explotación de los asalariados. Y el siglo XX fue por lejos el siglo de los inventos, de los avances tecnológicos. Surge entonces la llamada, ustedes lo saben, propiedad intelectual y propiedad industrial. La protección justamente de la creación. No es raro que George Jackson sea el autor de un librito en que llama a eliminar la propiedad intelectual. El creador no es dueño de nada. ¿Y por qué no es dueño de nada? Porque el destello no le costó trabajo. Copia o muerte, dice George Jackson llamando a copiar. Todos somos ladrones, dice, pretendiendo meternos a todos en el mismo saco. Y dice que la comercialización capitalista del conocimiento es la base de la desigualdad. Que hay que apropiarse de la creación ajena para que ese nuevo proletariado se libere. Y todo para la construcción de este nuevo orden social y económico. De nuevo, una especie de socialismo comunitario, pero ahora socialismo comunitario tecnológico. Este es un nuevo Estado. Ahora, la tesis de George Jackson no es original. De nuevo, volvamos a Álvaro García Linera, quien sostiene que hay una apropiación capitalista de una fuerza productiva comunitaria universal que es el conocimiento. Por lo tanto, si se apropió ilegítimamente, hay que quitárselo. No hay propiedad sobre el conocimiento. No es extraño entonces que la Convención Constitucional, nuestra Convención Constitucional, haya rechazado la norma que expresamente pretende resguardar la propiedad intelectual e industrial. La rechazaron. Algunos dicen que quedó emparada por eso de la protección de toda clase de bienes, pero los vientos soplan hacia la tesis de que las ideas no cuestan trabajo y cuando son desarrolladas las hace el nuevo proletariado que no se beneficia de ellas. Aunque sea por carambola, Marx debe estar muy pero muy contento. A todo lo anterior hay que agregar el poder a las llamadas organizaciones sociales, que, insisto, su poder no depende del voto popular, la organización de dos justicias paralelas, la creación de un organismo de mayoría política para designar y destituir jueces, estoy hablando de lo que ocurre en la Convención, el reemplazo de un fiscal nacional por 7 personas también con nombramiento político, la decisión de quitar la atribución exclusiva del Banco Central para combatir la inflación, aumentando los consejeros para que tengan más espacios ahí en el Banco Central, más sensibilidades políticas. La idea de integrar obligadamente a trabajadores a los directorios de empresas para cogobernar y controlar los flujos financieros de las empresas. También el establecimiento, porque eso es lo que se pretende, un presidente con pocos poderes. Poderes que no es que no existan, no es que haya un vacío, sino que pasan a la Cámara de Diputados, con un Senado que ya no será Senado, sino Cámara Territorial prácticamente sin facultades, con leyes que solo serán de mayoría simple, por lo que esa mayoría simple, y usted adivina cuál será, podrá modificar todas las leyes que la benefician, incluyendo, por ejemplo, la ley electoral, de manera de perpetuarse en el poder. Todo esto, lo que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista conceptual como lo que está ocurriendo en el nuevo aparato normativo del país, permite afirmar que como consecuencia de la revolución lo que se está instaurando es un régimen. Porque finalmente las revoluciones exitosas, eso es lo que provocan. Un régimen en que solo podrán gobernar los que adhieren, son funcionales al régimen. Por eso algunos dicen que lo que está en discusión hoy día en Chile no es ni más ni menos que la democracia. Porque no es que no vaya a haber, atención con esto, espacios para empresarios o para la iniciativa privada. Naturalmente que sí lo habrá, pero para los que adhieran a este nuevo sistema, los que sean funcionales a él o sean tributarios a él y sirvan, además de prueba irredarguible que los empresarios, esos, viven y hasta disfrutan. Es el momento entonces de adecuarse. Y esto ya comenzó, porque hay muchas organizaciones privadas nombrando representantes que son funcionales al nuevo orden. Naturalmente que todo lo que hemos dicho tiene
debilidades, tanto conceptuales como fácticas. Desde ya la población indígena chilena en Chile es menor, más allá del surgimiento sorpresivo, incluso con cierto carácter de masividad de pueblos que todos habíamos creído que estaban extintos. La población indígena en Chile propiamente tal es baja. Pretender que tenga enormes facultades por lo ocurrido en un tiempo pasado y no presente provocará tensiones que pueden ser irremontables. En la región de la Araucanía, me imagino que esto será un dato que está ahí, ¿no? Ganó José Antonio Kast y tiene un gobernador de derecha. Y la votación de los convencionales indígenas, que fueron en un padrón electoral separado, resguardado, fue una votación mínima. Y esto va a crear tensiones insoslayables. Puede ser que la grave situación económica que se avecina sea un dramático golpe para volver a la realidad. Por eso la carrera, antes de que la economía apremie a nuestro país, es para que haya un plebiscito lo antes posible y que quede todo zanjado en la nueva Constitución. Y aunque hay un deseo de terminar con el Chile globalizado, ese Chile exportador de cobre, de litio, las realidades también se imponen. Gabriel Boric, el presidente, ya dio seguridad, lo hemos dicho a los norteamericanos, de que sus inversiones en Chile no se tocan. Y esta es la razón por la que el próximo embajador en Washington no será, como se decía, Juan Pablo Letelier, sino que Juan Gabriel Valdés, un hombre de misiones a veces reservadas y secretas. Y esa es la razón por la que la ministra de Minería dijo hace pocos días que en el programa de gobierno no incluye nacionalizar ni ahuyentar la inversión. Mensaje asegurando a los norteamericanos. Pero esto ya se habló privadamente. Porque si de impunidad se trata, los norteamericanos al menos no la van a aceptar. Y también estará la rendición de cuentas, porque para bien o para mal, a los gobiernos se les pide cuentas incluso mucho antes de lo que esperan. Y no hay peor piedra en el zapato que los propios adherentes entrados en la desilusión. ¿Cómo hemos llegado a todo esto? Hay muchas razones, se han escrito libros, son muchos los que escarban en lo ocurrido en los últimos decenios. Lo cierto es que lo que ha pasado, entre otras cosas, es una sistemática labor de deconstrucción en el país, realizada, entre otros, por una enorme cantidad de profesores ideologizados, que incumpliendo con el deber de mostrar a los niños las distintas alternativas para que ellos finalmente opten por alguna, realizaron una enorme, una amplia labor de adoctrinamiento. Esos que fueron niños hoy son mayoría. El desprecio por la educación, la falta de interés por la educación y dejar que las facultades de pedagogía fueran el repositorio de los peores puntajes para entrar a la universidad tiene consecuencias. Ha habido un trabajo de sectores de izquierda largo y fructífero, exitoso. Además, fueron, sin quererlo, aliados con la derecha. Esa derecha económica que gobernó el país, esa derecha que desprecia la educación pública, que desprecia a los profesores, que desprecia la cultura y las humanidades, esa que estableció que el éxito equivale al monto del patrimonio, esa que calculaba, recuerden ustedes, el PIB nacional y lo dividía por el número de habitantes para anunciarnos que estábamos próximos a un paso cortito de ser desarrollados. Esa que carente de ideas participó activamente la derecha por omisión en este proceso de construcción del país. Por eso cuando atacaba la estatua del general Manuel Baquedano, nadie sabía quién había sido Baquedano. Por eso la revolución tiene campo abonado, tiene convención constitucional y tiene gobierno, tiene juventud y energía, tiene recursos y cuadros preparados, tiene nuevos paradigmas y tiene nuevos símbolos. Este es el nuevo Chile.